es la parte de la estadística. Esto, se recuerdan que habíamos visto ya un par de conceptos. Las primeras presentaciones que están de esta, las primeras diapositivas, perdón, que están de esta presentación son solo teoría. Eso no lo voy a eh, no lo voy a tomar mucho en consideración ahorita para poderles explicar porque ya se explicó anteriormente. Permítanme. Entonces, como les digo, todo lo que es concepto, estudienlo porque sí va a venir, pero ahorita por el momento no se lo explico porque ya sí. Entonces, los conceptos correspondientes a cada uno de los términos en cuanto a estadística ya los vimos anteriormente, lo que era el diseño, la descripción y la inferencia. Entonces, esto solamente lo voy a dejar como parte de lo que son conceptos y parte teórica de la estadística, las definiciones básicas que de igual manera ya lo habíamos visto anteriormente, los datos correspondientes de los conceptos en cuanto a población, muestra, parámetro estadístico y todo esto, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ahorita estos conceptos no los vuelvo a explicar porque ya lo habíamos hablado anteriormente y ya habíamos explicado alguno, yo había explicado estos conceptos para que no caigamos en redundancias. Lo que me interesa el día de hoy es hacer la parte práctica. Se agrega un poco de teoría porque nos sirve para poder ir comprendiendo cómo se va comportando o lo que es cada uno de los conceptos que vamos a ir trabajando de aquí en adelante. Entonces, el concepto de la variable es el dato que estamos midiendo, digamos, en este caso sería el lugar de nacimiento. La observación pudiese ser Zacatepeques, Guatemala, Escuintla o cualquier departamento de Guatemala. Y el registro son todos los datos correspondientes que estamos obteniendo de cada una de estas variables. Esa es la diferencia entre variable, observación y registro. La variable es el la especificación de lo que estamos observando o midiendo. En este caso, como el lugar de nacimiento, el sexo, la edad, la altura, el país, eh, la religión, el estado civil, esa es la variable. La observación, en este caso, puede ser Guatemala, masculino, femenino, soltero, casado, viudo. Entonces, la observación es lo que se está obteniendo y el registro es todos los datos correspondientes a cada una de nuestras variables que estamos y, eh, anotando o valga la redundancia registrando cuando estamos analizando las variables correspondientes. Esa es la diferencia entre variable, observación y registro. Como digo, volvemos a lo que son variables cualitativas. Aquí son datos categóricos o cualitativos, se dividen en dicotómicos, en nominales y ordinales. Los dicotómicos es cuando presentan una una presentan un atributo o no lo presentan. Entonces, en este caso pudiese ser eh, hombre, mujer, eh, pudiese ser fuma, no fuma, bebe, no bebe. Entonces, presenta o no presenta alguna característica. Entonces, eso quieren decir las características o las variables cualitativas dicotómicas. Entonces, son variables que presentan una característica que no es medible, pero tienen la ausencia o presencia de algo. Eso es lo que quiere decir una variable dicotómica. Las variables de nominales es cuando no presentan un orden establecido que se pueda conocer o que se pueda registrar conforme se van analizando los datos. En este caso pudiesen ser el estado civil, la, la altura, no, es que esas son cualitativas, pero puede ser eh, la religión, puede ser, ¿qué otro pudiese ser? Pudiese ser, pero que alguien me escribió. Entonces, alguna característica de que no tenga un dato específico o que no tenga un dato consecutivo al anterior que tuviese alguna relación. Esos son los nominales. En este caso indica país de origen, eh,
puede ser la religión, puede variar de persona a persona. Entonces, un dato nominal es algo que no tiene una relación correspondiente con el anterior. Los dicotómicos puede ser que estén o no estén, o que tenga o no tenga alguna cualidad. Los nominales son un dato que se tiene al momento que se está analizando, no tiene ninguna relación entre ellos, que van variando conforme se va obteniendo la información. Los ordinales es, eh, es una forma de poder establecer, por ejemplo, alguna información no numérica en cuanto a algún dato en específico. Pudiese ser, en este caso pusieron de fuma, no fuma, su fumador fuma menos de 100 cigarrillos diarios o fuma más de 100 cigarrillos diarios. Puede ser toma, consume drogas o consume, digamos que consume drogas. Entonces en el consumo de drogas puede ser marihuana, cocaína, crack. Entonces ustedes en los ordinales pueden ir de una misma variable, pueden ir subdividiendo a otras variables que puedan tener relación con la variable original. En este caso pusieron de información el tabaquismo, puede ser también bebe. Entonces ustedes pueden tomar bebe cerveza, bebe whisky, bebe vodka, Jagger u otros alcoholes. Entonces, kusha o lo que ustedes vayan considerando que va en relación con una variable principal y que tenga una relación correspondiente, y solamente se va indicando sí o no, o es casi igual que una dicotómica, solo que en estas ordinales tiene una subdivisión que se puede ir eh, especificando o se puede ir ampliando conforme se vayan obteniendo los datos correspondientes. No sé si tengan alguna duda con lo que son los datos cualitativos. Pasamos a lo que son los datos numéricos, que eran los datos cuantitativos. Se recuerdan que estaban los discretos y los continuos. Los discretos se recuerdan que eran datos enteros que no pueden tener valores decimales. Estos datos eran cuando tenemos números de personas en un aula, números de casos de contagios, pues ser ahorita como que es el coronavirus, eh, números de notificados de cierta patología, de cirugías, como indica aquí, de número de intervenciones. Son números que no tienen datos decimales, y los continuos ya tienen datos decimales. Puede ser altura, eh, de, de longitud, de colesterol de la sangre, de peso. Entonces ya son datos que pueden estar entre datos enteros y que tienen datos en decimales que especifican alguna medida o algún dato específico que estemos midiendo. Entonces, esas son las diferencias entre discretos y continuos. Los discretos son datos enteros sin decimales, y los continuos son datos enteros con decimales que están entre dos cifras en específico: 1.5, 1.2, 1.3. Dependiendo cómo vaya haciendo la medida correspondiente, tiene un dato decimal que especifica el espacio que hay entre cada uno de los números enteros positivos. Esos en grandes rasgos los datos numéricos. Ahorita vamos a entrar a lo que son la distribución de frecuencias para datos cuantitativos, que es el número de clase. Con esto vamos a trabajar lo que son datos numéricos. Esta presentación se los voy a subir de igual manera en el portal para que ustedes la puedan tener. Solo vamos a trabajar este ejemplo. Cuando tenemos, digamos que esto fuese la obtención de edades de personas que ustedes están analizando, o puede ser el análisis de personas que están dentro de ciertos rangos que les interesan. Puede ser, como digo, de edades que consumen alcohol, o de edades que están en posibilidad de obtener alguna licencia o cualquier información pertinente que a ustedes les interese. Entonces, lo primero que ustedes hacen es ordenar los datos. Esto es el primer paso que ustedes tienen que hacer cuando les toque trabajar. Estos son datos estadísticos bastante básicos y son lo que vamos a estar trabajando por lo menos los primeros días. De ahí vamos a ir avanzando con sus probabilidades
y lo que es el espacio muestral que se tendría que establecer. Pero por el momento, si ustedes están trabajando con una obtención de datos o análisis de datos, o ustedes les tocó ir al campo y a obtener información de alguna institución, entonces lo primero es, ustedes es posible que les obtengan la información desordenada, que pudiese ser, pero me los voy a quitar, que pudiese estar de esta manera, pero puede estar de esta manera, puede estar desordenado. Esta misma tabla es la que tengo aquí, es esta misma tabla, solamente que no se los voy a poner de hoja de trabajo, no la van a hacer, entonces eso va a ser hasta el final cuando lleguemos al final de la presentación, pero no tienen que hacerla, solo es para parte del ejemplo. Entonces, cuando ustedes tengan datos desordenados, lo primero es ordenarlos. Al ordenarlos se establece, lo primero es la cantidad de datos. Entonces, en esta se establece que aquí hay 10 datos y de acá para acá hay 5 datos. Entonces, quiere decir que hay 50 datos correspondientes a lo que es. Sí, ya la subí, perdón, ya la subí, está como módulo 9. Entonces, si tienen algún inconveniente para descargarla, me indica, porque como a veces falla la plataforma, entonces me avisan y se las envío al grupo para que todos los puedan descargarla. El siguiente procedimiento. Sí, ya, gracias por haberla enviado. Entonces, si tienen algún inconveniente conmigo, me indican y yo se los envío de igual manera. El siguiente procedimiento es establecer el dato menor y el dato mayor. Entonces, para eso nos sirve poder ordenar nuestros datos. Aquí ustedes lo pueden ordenar como ustedes deseen, puede ser de mayor a menor y de menor a mayor, como ustedes gusten. Entonces, como ya los tienen ordenados, entonces ya pueden establecer el dato menor y el dato mayor, el rango. Entonces, para esto nos va a decir el rango, que es el rango. El rango es la cantidad de datos que hay de nuestro. Pero me voy a subir un poco de. Sí, el rango es la cantidad de datos que hay entre nuestro dato menor hasta nuestro dato mayor. Entonces, lo único que se hace es el 1 menos el 25. Entonces, aquí eso no lo pone. No, perdón. Entonces, lo que se hace aquí es solamente es el 25 menos el 1, 5 menos 1. Entonces, perdón, es que la máquina se me pone. Entonces, se establece que hay 24, los esos son los datos numéricos que hay entre el dato menor al dato mayor. Entonces, para eso nos sirve rango. Ya tienen nuestro rango, vamos a lo que es nuestro intervalo o esta es nuestra marca de clase, que es es el número, de clase. ¿Para qué nos va a servir el número de clase? Ahorita les voy a explicar. El número de clase es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n, donde n es esta n es la cantidad de datos que hay en nuestro o cantidad de datos, es la cantidad de datos que hay en grandes datos, es la cantidad de datos que hay en el análisis que estamos realizando. Entonces, espera que alguien me escribió. No. Entonces, al momento que tenemos nuestra n, lo único que hacemos aquí es
1 más 3.33 sobre el logaritmo de 50, porque son 50 datos, y nos va a dar 6.657. ¿Qué quiere decir este 6.657? Esto es la cantidad de filas que habrán en el intervalo de clase. Eso quiere decir el 6.65. Entonces quiere decir que hay entre 6 o 7 filas. Ahorita voy a lo que son la información correspondiente de las filas que se van a organizar. Posteriormente que tenemos nuestro número de clase, vamos a lo que es la amplitud. La amplitud es solamente el rango dividido el número de clase. Entonces lo único que se hace es nuestro rango dividido lo que es nuestro número de clase y nos da que es 3.60. Entonces esta amplitud está entre 3 o 4. ¿Qué quiere decir estos 3 o 4? Lo que hacemos es de que tomamos nuestra aquí, esto es el intervalo de clase. Entonces tomamos nuestro dato menor y lo que vamos a hacer es sumarle lo que es la amplitud. Entonces empezamos con 3 porque puede ser 3 o 4. Entonces aquí no se va a sumar 3 unidades directamente en la misma fila, sino que se suman en forma vertical. Entonces se toma el número anterior y se suman 3 unidades. Entonces el 4 que estaría aquí no se coloca a la par del 1, sino que se coloca en la parte inferior, y aquí se coloca el 3, y de igual manera con el siguiente número se toma este y se le suman 3 unidades, se toma este, se le suman 3 unidades, se toma el anterior y se van sumando 3 unidades. Solamente se va sumando 3 unidades al que tenemos en nuestro intervalo de clase menor. Entonces en este se van sumando 3 unidades, al anterior se le va a sumar 3 unidades, al anterior se va a sumar 3 unidades y al anterior se le va a sumar 3 unidades. Y a los que están aquí en nuestro lado derecho, solamente se le toma un dato menor al que está en la parte inferior. Aquí sería 6, aquí sería 9, aquí sería 12, aquí sería 15, aquí sería 18, aquí es 21, aquí es 24 y aquí sería 27. Entonces, pero aquí ustedes pueden ver que me salieron, a ver, salieron 9, no, pero me digo cuántas me salieron. Me salieron 9 filas. Aquí son la primera, segunda. Entonces me salieron 9 filas, lo cual no coincide con lo que es nuestro número de clase, que tiene que haber de 6 a 7 filas. Entonces quiere decir de que nuestra amplitud no es 3, es 4. Entonces lo que hacemos, tomamos otra vez nuestro número menor de nuestro intervalo de clase y le vamos a sumar 4. Entonces nuestra amplitud, aquí nuestra amplitud real es 4. Entonces al momento que ya tenemos esa amplitud, solamente vamos a ir modificando los datos que tenemos aquí. Vamos a ver, este era 4, 4, 4. Ya se eliminan 2 filas, entonces estas se eliminan. Y como ustedes pueden ver, todas tienen 4 unidades. Como digo, toda la sumatoria de 4 unidades va en vertical, y lo que estaría en horizontal solamente es una unidad menos a la que está en la parte inferior. Entonces aquí va 8, aquí sería 12, 16, 20, 24 y sería 29, pero aquí es 28. Entonces de esa manera quedaría nuestro intervalo clase, y como ustedes pueden ver, aquí me quedan 7 filas. Estas son las 7 filas correspondientes
que estarían en lo que es nuestro número de clase. Para eso nos sirve nuestro número de clase, para determinar cuántas filas nos van a salir de nuestro intervalo de clase, que sería este de aquí. Eso es lo que para eso nos sirve. ¿Alguna duda, jóvenes? Procedimiento. Ahorita pasamos a lo que es, miren, cuando tenemos números enteros, lo que se hace es que se resta el 0.5. Esto está explicado en la presentación de igual manera. Vamos a ver, nos ponemos. Vamos por lo que es el número de clase, el dato menor, el dato mayor menos el dato menor, que es lo que estamos sacando, que es la amplitud. Eso ya lo pasamos. Lo que son nuestros datos, como ustedes pueden ver, están desordenados. Lo primero es ordenarlos. Se ordenan, por aquí vamos. Entonces, solo voy a avanzar hasta donde es esto, que me interesa. Esta parte de aquí dice: tomando como frontera inferior el valor de la primera clase menos 0.5. Si los valores vienen dado con un decimal, se les restaría el 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte de aquí que indica la presentación es esta parte que estoy colocando. Digamos, aquí como nuestros datos son en valores enteros, cuando tenemos nuestro valor inferior y nuestro valor superior, lo que se hace es de que se toma este valor, este 1, y se le va a restar el 0.05, y a este valor de nuestro intervalo clase, a este 4 se le va a sumar el 0.05 si son datos enteros. Pero si tuviésemos datos decimales, va a generar una. Digamos que nuestra tabla, aquí está, que ya tengo. Entonces, si nuestra tabla, digamos que en intervalo clase, entonces este es 1.5 y digamos que este es 4.5, digamos. Entonces nuestro valor inferior y nuestro valor superior, cuando se tienen decimales, lo que se hace es que este valor de 0.05, de 1.5, se le va a restar el 0.005 para poder sacar lo que es nuestro valor inferior, y para poder sacar nuestro valor superior de igual manera se le va a sumar 0.005. Es solamente, es como cuando ustedes tienen instrumentos de medición que tienen una incerteza. Para eso nos sirven restarle y sumarle estos valores de 0.05 y menos 0.05, que son incertezas en las cuales nosotros pudiésemos haber caído en cuanto a las mediciones, o incertezas que consideramos que se hicieron durante el procedimiento de medición. Para eso nos sirven. Si en dado caso son con datos que ustedes consideran que son datos reales y que no hay incerteza, pueden dejarlo solamente con los intervalos de clase correspondientes. No es necesario hacer un valor inferior o un valor superior si son datos que ustedes consideran que no hay tanto inconveniente. Tenemos de 1 a 4 y que podemos medir. Entonces establecemos, si se repite un número, lo contamos como un valor unitario y va sumando datos al intervalo de clase que estamos analizando. Entonces de 1 a 4, entonces establecemos que hay 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 datos que están en ese intervalo de clase. Entonces tomamos como frecuencia absoluta 5. Entonces tomamos, entonces de ahí tomamos el intervalo de 5 a 8 y vemos cuántos datos hay de 5 a 8. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces son 7 datos que hay de 5 a 8 en ese intervalo de clase. De 9 a 12 tenemos que ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces hay 14 datos. Posteriormente vamos de 13 a 16
Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí hay 10 datos de 17 a 20. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿10 en dónde? Perdón. Entonces, del 21 al 24, solamente establecemos que hay 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos los 5 y aquí solamente va a haber 1, porque está de 25 a 28 y como 25 es el dato mayor, solamente lo dejamos en un dato. La sumatoria que tiene que haber entre todos los datos correspondientes de la frecuencia absoluta tiene que dar 50 porque tiene que haber 50 datos. Entonces, la sumatoria de todo esto me tiene que dar 50, que es el total de datos que estamos analizando. Ya teniendo nuestra frecuencia absoluta, podemos sacar una frecuencia acumulada. Todas estas frecuencias nos van a servir para poder sacar el resto de datos que vamos a estar analizando. Sí, sí da 50. Es lo que está aquí al final, que es los datos correspondientes, el total de datos correspondientes que estamos analizando. La frecuencia acumulada solamente es el dato de la frecuencia absoluta más este mismo dato de nuestra frecuencia, que es 7, es 7 más la frecuencia anterior que estamos analizando. Es sumar esta frecuencia que estamos más la anterior y consecutivamente se hace de esa manera, más la frecuencia anterior, esta más la frecuencia anterior y cada una de ellas más la frecuencia anterior. Como ustedes pueden ver, también tiene que dar a 50 porque son el total de datos que estamos analizando. Todos estos son es corroborar de que nuestra información de las frecuencias está bien y nos va a servir, como digo, para poder hacer el resto de análisis correspondientes de las medidas de dispersión. Lo que es nuestra frecuencia acumulada, pasamos a lo que es una frecuencia relativa. La frecuencia relativa solamente es tomar nuestra frecuencia absoluta dividido lo que es el total de datos, que son 50. ¿Para qué nos sirve la frecuencia relativa? El nombre. Solo déjame ver porque no me está dejando. Solo cambiar entonces de posición. La frecuencia relativa nos da una idea de dónde se está concentrando o dónde hay mayor porcentaje de datos que estamos analizando. Entonces, para eso nos sirve la frecuencia relativa. Cada uno de estos datos correspondientes nos está indicando dónde hay mayor peso de datos o dónde está la mayor cantidad de datos. Entonces, ya podemos ver de que la mayor cantidad de datos están ubicados entre 9 y 12. Aunque nuestra frecuencia absoluta nos está diciendo que hay 14 datos ahí, también nos está indicando nuestra frecuencia relativa. Eso es como tener una porción de un pastel y estarlo dividiendo en partes y ver cuánto representa esa parte del total de nuestro pastel. Es en grandes rasgos, para eso nos sirve la frecuencia relativa, y aquí viene la frecuencia porcentual. Lo único que la frecuencia porcentual hace es tomar nuestra frecuencia relativa y multiplicarla por 100 y nos da el porcentaje correspondiente que indica esta frecuencia relativa del total de datos. Esta tiene que sumar la suma de todos estos datos, nos tiene que dar aquí 1 y aquí nos tiene que dar el 100%. Entonces esos en grandes rasgos las frecuencias porcentuales y relativas. Ya cuando tenemos lo que son las frecuencias, pasamos a lo que es la marca de clase. Ahorita voy a marca de clase, solo que voy a poner la marca de clase,
¿Qué es la marca de clase? Eso también viene explicado en la presentación. Nos va a servir. Esta presentación también se las voy a subir al portal para que ustedes la puedan tener. Entonces, todo lo que está en referencia a lo que son los intervalos, las frecuencias, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. La frecuencia relativa y porcentual, volvemos a lo mismo. Estamos en lo que es la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, todos son lo que voy haciendo. Ahorita voy a lo que es la marca clase. La marca clase es el punto medio entre nuestros intervalos de clase. Entonces, ¿qué hace la marca clase? La marca clase toma nuestro dato menor más nuestro dato mayor dividido 2. Eso hace la marca clase. Voy a poner en negrita para que lo puedan. Entonces, sacamos la marca clase de todos nuestros datos correspondientes. Esta marca clase no hay ningún problema que se quede en decimales, eso se puede quedar así. ¿Para qué nos va a servir la marca clase? Porque empezamos con lo que son las medidas de centralización. La primera medida de centralización que utilizamos y que nos va a servir la marca clase es la media aritmética. La media aritmética es el valor central de nuestros datos correspondientes o de nuestros datos obtenidos de nuestro análisis. Es el valor medio de toda nuestra información. Entonces, la media aritmética dice que se obtiene de la marca clase por la frecuencia del intervalo de clase. Entonces, la frecuencia 5 más 8 dividido 2 me da 6.5. 9 más 12 dividido 2 me da 10.5. Posteriormente 13 más 16 dividido 2 me da 14.5. 17 más 20 dividido 2 me da 18.5. 21 más 24 dividido 2 me da 22.5. Y 25 más 28 dividido 2 me da 26.5. Eso es la marca clase, lo que estoy haciendo. Y la media aritmética, bueno, vamos a quitarla de aquí. Vamos a poner, lo que estoy haciendo aquí es el 2.5 por lo que es la frecuencia absoluta, que en este caso es 5. Posteriormente el 6.5 por lo que me sería 12. Y aquí 10.5 por 26. Perdone, esto no es 12, esto es 7. Perdone, es 7. Tengo que modificarlo. Entonces 10.5 por 14. 14.5 por 10. 18.5 por, ¿qué sería? Por 8. 22.5 por 5 y 26.5 por 1. Entonces eso me tendría que dar el resultado correspondiente que tendría aquí. A todo esto que tengo aquí es mi media aritmética, que solamente es esto que tengo aquí, la sumatoria de NI por XI, es lo que estoy sacando aquí. Entonces a todo esto lo voy a sumar, se suma todos los resultados que tuve de la multiplicación de mi marca clase por la frecuencia absoluta y me da 637. Entonces mi media aritmética es igual a los 637 dividido los 50 datos que tengo, y eso sería mi media aritmética. Ese sería el valor central o el valor donde se encuentra el punto medio de todos los datos, donde se encuentra el centro de todos los datos. Y este dato se puede quedar así, con datos en decimales, no hay ningún inconveniente. Lo único que hice, como digo, es 637 dividido 50. ¿Por qué 50? Porque 50, según la teoría, n es la cantidad de datos que hay en nuestro análisis. Aquí indica que cuando
hay datos mayores a 30 se le resta el -1, pero no hace mucha diferencia. Inclusive aquí hay 50 datos y ustedes pueden ver de que no estoy trabajando con n-1, entonces no hay tanta incidencia en quitarle un dato a nuestro análisis. Pueden trabajarlo con el total de datos que estamos analizando para poder obtener nuestra media aritmética. La moda es un poco más complicada porque se saca el EI, que es el extremo inferior del intervalo, el NI, que es la frecuencia absoluta anterior, la frecuencia absoluta posterior, y la AI es la amplitud. Ahorita se los voy a explicar para poder sacar lo que es, pero me voy a ponerlo por aquí, la moda. Estamos en, esta es amplitud, amplitud es AI, la EI es, es I, ¿verdad? Es el extremo inferior del intervalo clase. El NI más 1 es la frecuencia absoluta posterior, y NI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior, y eso de igual manera está explicado aquí. Es el intervalo anterior al que contiene el intervalo siguiente al que contiene la moda, y NI la frecuencia absoluta, y es el intervalo donde se encuentra la moda, y menos 1 el intervalo anterior que contiene la moda. Todo esto es la parte del concepto de la fórmula, pero explicado en grandes rasgos es esto. La AI es la amplitud, el EI es el intervalo de clase donde se encuentra la moda, el NI más 1 es la frecuencia absoluta posterior, el NI menos 1 es la frecuencia absoluta anterior. Entonces empezamos con lo que es la amplitud. La amplitud, se recuerdan que era 4, porque con esa estábamos trabajando los datos que tenemos aquí arriba, que es nuestro dato menor más 4 unidades, que sería el 5. Como les indicaba, no se coloca en la misma fila, sino que se coloca en una fila posterior, una columna en la misma columna, en la parte inferior, una fila siguiente, y conforme vayamos sumando 4 unidades, van hacia abajo la sumatoria correspondiente a esas 4 unidades. No van en forma horizontal, sino que van en forma vertical esa sumatoria. Entonces, el extremo del intervalo clase, ¿qué quiere decir esto? La EI. Este extremo inferior del intervalo clase quiere decir donde se enfoca la mayor cantidad de datos. Entonces, volvemos a nuestra frecuencia absoluta. Para eso nos sirve la frecuencia absoluta. Indica dónde hay la mayor cantidad de datos en nuestro análisis que estamos realizando, o nuestros datos que estamos obteniendo. Entonces, nuestro EI, que es el intervalo de clase menor, es este 9. Entonces aquí se coloca 9. El NI, que es la frecuencia absoluta anterior, es posterior, perdón, es este 10 que se encuentra aquí, es este 10, y aquí sería el 7 que está en la parte superior, que sería este dato que se encuentra aquí. Entonces, para poder sacar la moda, nos está indicando que se trabaja el dato 4, que es el 9, que es el extremo inferior de nuestro intervalo clase, más lo que sería la frecuencia absoluta posterior, en este caso, que es NI más 1. Entonces la frecuencia absoluta posterior es 10 dividido, entonces la frecuencia absoluta posterior, que es de igual manera que está aquí abajo, la NI más 1, más la frecuencia absoluta anterior, que es el 7. Todo esto multiplicado por la amplitud, y de esa manera se obtiene ¿cómo se llama? La moda. Entonces la moda es 9 más lo que sería 10, como les digo, 10 más 7, y todo esto multiplicado por 4, y eso sería nuestra moda, 11.35. ¿Qué quiere decir esa moda? Es el dato que se estaría repitiendo
más veces en nuestros datos obtenidos, aunque este dato no quede constancia en nuestros datos que estamos obteniendo, es un dato representativo o es un dato que tiene mayor relevancia entre todos nuestros datos obtenidos. Si nosotros no queremos calcular la moda de esta manera, podemos ir a los datos que estamos analizando y ver si hay algún dato que se esté repitiendo mayor cantidad de veces. Entonces podemos ver que puede ser el 15 que tiene 4 o 5 veces se repite, y si en dado caso hay algún otro dato que tenga mayor cantidad de veces que se repite, creo que es si solo el 15, creo que, no, si son 7. Entonces ustedes pueden decir de que hay bimodal, que quiere decir el término bimodal. El término bimodal quiere decir de que hay dos modas, hay dos datos que se repiten en la obtención de nuestros datos. Puedes ustedes indicar que el, la- el- el análisis de los datos son bimodales y los datos bimodales son el 15 y el 20, o pueden ustedes solo eliminar el 15 y pueden decir la moda en nuestros datos es el 20. Entonces ustedes pueden decir la moda es 20, o lo pueden ustedes hacer de esta manera, que es establecer desde el punto de vista de la fórmula. En la fórmula nos ubica en el punto donde hay mayor cantidad de datos. Entonces ellos calculan de que en esta cantidad de datos hay algún dato que se está repitiendo mayor cantidad de veces. Por eso se hace con una fórmula. Pero si ustedes consideran de que en sus datos hay un dato que se repite mayor cantidad de veces, pueden ustedes especificarlo solamente diciendo moda y el dato correspondiente que se repite mayor cantidad de veces. ¿Alguna duda, jóvenes?